Bajo la luz de la luna se vieron las hediondas aves de la muerte, aviones, motores, buitres oscuros cuyo plumaje encierra la destrucción de la carne que late, la horrible muerte a pedazos y esa voz de las víctimas, rota por el hambre, que irrumpe en Palestina como un gemido. Todos la oímos, los niños han gritado, su voz está sonando, ¿no oís? Suena en lo oscuro, suena en la luz, suena en las calles. Todas las casas gritan. Pasáis y de esa ventana rota sale un grito de muerte. Seguís, de ese hueco sin puerta sale una sangre y grita. Las ventanas, las puertas, las torres, los tejados gritan y gritan. Son esos niños y niñas que mueren en Palestina. Qué difícil hablar ahora, ¿eh? Se nos clavan en el alma esas miradas. Uf. Yo además que venía desde Cádiz para acá escuchando la radio, una de las noticias de apertura, por fin, hemos puesto en el foco también los medios de comunicación el calvario que viene padeciendo el pueblo de Palestina, no de ahora, desde los años 40 del siglo pasado. Y escuchaba que en los próximos días, creo que dijeron que 10 países van a reconocer al Estado palestino, que más allá del reconocimiento... Y me siento muy orgullosa de que España, con este Gobierno, haya sido uno de los primeros países en dar ese paso decidido y valiente y de marcar la agenda. Y ahora viene Inglaterra y vienen muchos más. Esperamos que esta próxima semana, que hay un encuentro importante en la ONU, cambien algunos países que deberían hacerlo, como es el caso de Estados Unidos, y es que le queda un poquito de vergüenza a su presidente. ¡Viva Palestina! Bueno, pues en un momento en el que el mundo está marcado por conflictos armados, por crisis humanitarias, por desplazamientos forzados, tenemos que detenernos a pensar, a debatir, como hacemos las personas feministas, ¿qué papel tenemos las mujeres en esas guerras? Y no solamente como víctimas, que por supuesto lo son, sino como constructoras de paz, como activistas, como agentes fundamentales de la reconstrucción social. Y para profundizar en ese papel, es un honor recibir a una mujer con la que tuve la inmensa fortuna de coincidir hace menos de 6 meses. Y, por supuesto, no es casualidad, fue aquí en Rota. Una mujer que ha dedicado, y lo mejor es que sigue dedicando su vida a la defensa de los derechos humanos. Francisca Paca Sauquillo. Está acompañada de Lucía Parcet, que es politóloga, socióloga, feminista comprometida, ciudadana activa por los derechos humanos, que actualmente forma parte del gabinete de la secretaria de Estado de Igualdad, de María Guijarro, que ayer nos mandaba ese saludo. Bueno, pues con ellas, que conocen la historia, que son personas comprometidas, que han vivido los cambios y que siguen enfrentándose a los retos, abrimos este conversatorio por la tan necesaria paz. Pues buenos días a todas. Hablábamos ahora, Paquita y yo, que no os vemos las caras, salvo a la primera fila, pero que no importa, porque la mayoría sois amigas y os reconoceríamos a bulto de tantas luchas que compartimos. Lo que ella dice que soy una activista es que yo no soy una mujer de escenarios, soy más de la calle, soy una activista de calle.
y me gusta compartir estos espacios. Quiero, en primer lugar, en nombre de Paquita y mío, dar las gracias a la Asociación Feminista de Rota por este espacio y por invitarnos y por supuesto, a mi Carmen Lanagrán y a Meli. No puedo empezar diciendo muchas cosas sobre este tema porque sabes que se me hace un nudo y ya no puedo seguir. Pero Carmen es una mujer feminista que ejerce el feminismo y la sororidad y yo siempre, siempre la estaré agradecida. Pues bienvenidas a este último acto de Mujeres, Feminismo y Paz, un espacio de reflexión sobre el papel transformador de las mujeres en la construcción de sociedades más justas y pacíficas. Es un inmenso placer para mí compartir este espacio con Paquita, que es una mujer referente en tantos temas para las mujeres y una figura imprescindible en la historia reciente de España por su compromiso con la justicia social, la democracia y la paz. Paquita es abogada desde 1966. Fue una de las primeras mujeres en ejercer como laboralista en plena dictadura. Tú cualquier cosa me rectificas, Paquita. Defendiendo a sindicalistas, estudiantes y activistas ante el Tribunal de Orden Público. Es fundadora del histórico despacho de Lista y su labor jurídica estuvo siempre al servicio de los derechos humanos y los derechos laborales de las mujeres en causas como las empresas Induico y las perfumerías GAL. La matanza de Atocha en 1977 fue un episodio que la marcó profundamente, ya que fue asesinado su hermano y herida su cuñada. Desde entonces ha dedicado su vida a la defensa de las libertades, la memoria histórica y la paz. Entre 1985 y 2022 presidió el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, MPDL, desde donde impulsó proyectos de cooperación, educación para la paz y defensa de los derechos de las mujeres en contextos de conflicto. Ha sido senadora, eurodiputada y presidenta del Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid y en 2025, algo que me alegra personalmente, fue nombrada presidenta del PSOE de Madrid. Que no olvidemos que fue el PSOE donde se fundó el PSOE en Casa Labra, un magnífico bacalao, magníficas croquetas, que conoceréis muchas cuando vais a Madrid. Su vida, su testimonio de lucha y coherencia y esperanza nos sirve de ejemplo y hoy vamos a compartir tu mirada sobre el papel de las mujeres en la construcción de la paz desde una perspectiva feminista. Vamos a hablar del papel esencial que desempeñan las mujeres en los conflictos armados y en la construcción de la paz, no solo como víctimas, sino como líderes, cuidadoras, mediadoras y defensoras de la vida. Los datos son contundentes. En 2023, ¿por qué no hay datos actuales? Más de 612 millones de mujeres y niñas vivían cerca de zonas de conflicto armado y el 40% de las muertes civiles fueron mujeres. La violencia sexual relacionada con conflictos aumentó un 50% y 1 de cada 2 mujeres en zona de guerra sufrió inseguridad alimentaria grave. Pero las mujeres no solo sufrimos la guerra, también la enfrentamos y la transformamos. A pesar de su papel clave, las mujeres seguimos siendo excluidas de los espacios formales de decisión. En 2023, solo el 9,6% de los negociadores en procesos de paz eran mujeres y apenas el 1,5% de los acuerdos de paz incluían a grupos de mujeres como firmantes. Esto ocurre a pesar de que los acuerdos con participación femenina son más duraderos y efectivos. Para empezar, vamos a nombrar a la pensadora María Zambrano, a filósofa, con una cita que ella visualizaba ese concepto de paz positiva, que dice que la paz es mucho más que una toma de postura, es una auténtica revolución, un modo de vivir, un modo de habitar el planeta y un modo de ser persona. Paquita, a menudo se habla de las mujeres como víctimas en contextos de conflicto, pero también han sido protagonistas en la construcción de la paz. ¿Qué ejemplo podríamos compartir para empezar? Bueno, lo primero, agradecerte, Lucía, porque sé que te has preparado muchísimo este acto. Gracias. Y que conoces bien todo lo que es la mujer en conflictos. Y bueno, aunque tú ya lo has dicho, pero sí que quiero decir que, Carmen, puedes estar muy orgullosa porque yo creo que en estos 2 días que estamos aquí, que se nos van a hacer poco tiempo, o sea, nos vamos a querer más tiempo, pues has conseguido algo muy importante, que yo creo que era necesario en estos momentos de confusión que existe a veces en la sociedad y también dentro del propio feminismo. Y yo creo que tú has conseguido que en todas las mesas
has tratado todos los temas, porque hemos tratado el tema de la educación, hemos tratado los temas laborales, hemos planteado un poco también todo lo que significa, bueno, la cultura. O sea, yo creo que ha sido para mí he aprendido muchísimo y la verdad es que quiero agradecerte, Carmen, que siempre que vengo aquí a Rota me voy con un chute de optimismo y con un chute de que podemos y que vamos a conseguir cambiar la sociedad para hacer una sociedad muchísimo más de convivencia, una sociedad no violenta y que vamos a intentar conseguir que haya paz. O sea, que te lo agradezco muchísimo, Carmen, porque creo que esto es algo que no se está produciendo en nuestra sociedad y que yo creo que es muy importante. Y para terminar, tú dices, efectivamente, yo estoy francamente contenta de que me hayan los compañeros del Partido Socialista madrileño, pues que hayan pensado que yo pueda ser presidenta como persona mayor, Matilde, ¿eh? O sea, que yo en ese sentido se lo quiero agradecer. Bueno, porque vamos a celebrar ahora efectivamente el centenario de Pablo Iglesias, que montó el partido precisamente en donde tú has dicho, en Madrid. Y, por lo tanto, para mí es un honor el que efectivamente pueda presidir el Partido Socialista en Madrid. Como todo en este momento, pues es complicado, pero vamos a ganar, ¿eh? No te preocupes, que vamos a ganar las elecciones y que vamos a tener un cambio. Vamos a tener un cambio, porque es verdad que no por el solo hecho de ser mujer se es feminista y no por el solo hecho de mujer se es pacifista. Y desgraciadamente, pues hay algunos ejemplos que dejan muchísimo de desear. Cuando dice lo que es actualmente, en este caso, la presidenta de nuestra comunidad, pues que el otro día, por oponernos y por oponerse muchísima gente en Madrid al genocidio, y luego explicaré, me estoy saltando tu pregunta. No pasa nada. Pues a explicar la diferencia que hay, efectivamente, desde el punto de vista jurídico de lo que es un genocidio, pero desde el punto de vista social y político, esto es un genocidio. O sea, nunca se ha dado, después de lo que fue el Holocausto, lo que está ocurriendo y que lo estamos viendo todos. Bueno, pues algunas personas se permiten decir que las manifestaciones pacíficas y de mucha gente que empieza a moverse, y en concreto en todas las ciudades españolas, pero en Madrid empiezan a manifestarse contra este genocidio, pues se dice que le parecía que aquello era Sarajevo. Claro, a mí me parece que es de una incultura total, porque yo, desgraciadamente, sí estuve en Sarajevo en esas fechas, que ella se conoce que no lo conoce, y claro, lo que ocurría en Sarajevo era una muerte de muchísima gente y de muchísimas mujeres. Y yo recuerdo, para lo que tú me estás planteando, cómo efectivamente tuve la suerte y la desgracia de que ocurriera, pero la suerte de poder participar. Imaginaros lo que significa cuando hay conflictos, las que más lo sufrimos somos las mujeres. Y en ese caso se producen muchísimas violaciones. Las violaciones en todos los conflictos, lo que pasa es que no se hablaba de ello. Bueno, pues en el caso de la guerra de Bosnia, en Croacia y Serbia, en concreto en la zona de Bosnia, bueno, también en las otras zonas, pero pues había algunos serbios absolutamente patriarcales que violaban para que ellas llevaran el feto de un serbio en su propio cuerpo. Bueno, se produjo una comisión, que fue la comisión para que nos contaran las bosnias, porque claro, las bosnias, mujeres musulmanas, si siempre es un horror la violación, en el caso de las mujeres musulmanas es todavía peor, porque los padres o los hermanos la rechazan. O sea, que se encontraban absolutamente, no solamente que habían sufrido la violación, lo que se supone, sino eran rechazadas de su familia. Entonces se constituyó una comisión por Naciones Unidas y yo tuve la suerte, porque me iba por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, de participar en esa comisión. Y claro, te dabas cuenta lo que sufrieron aquellas mujeres, y que haya alguna persona que compare aquella situación de Sarajevo con, efectivamente, manifestaciones contra el horror que está ocurriendo en Gaza, pues es que, claro, dices, esta señora ni es feminista ni es pacifista, y lo que está es deshumanizando a lo que significa la sociedad. Fruto de aquella comisión fue cuando se planteó por primera vez que en la Convención de Ginebra, que no se consideraba, que no existía el tema de las violaciones, se planteó por primera vez como un arma de guerra las violaciones de las mujeres. Bueno, yo creo que eso fue muy importante, aunque desgraciadamente, pues ahora, el otro día oía a una representante de Naciones Unidas que trabajaba en Kiev, en Ucrania, y claro, no se considera como una arma de guerra. Al contrario, desgraciadamente, ella contaba en una conferencia en el Ateneo
de cómo efectivamente por el conflicto que se está produciendo entre Ucrania y Rusia, pues las mujeres ucranianas, ella estaba en Kiev, claro, cuando volvía el marido a las casas era el héroe, y por lo tanto se le podía permitir todo. Porque, claro, era el que había venido de luchar en la guerra y venía a casa y entonces la mujer estaba dispuesta a todo, aparte de las violaciones que se seguían produciendo en la guerra. Bueno, tú has dicho la pregunta, voy a intentar contestarte. Yo creo que las mujeres siempre han jugado un papel muy importante porque no hay feminismo si no es pacifista y no hay pacifismo si no es feminista. Y ya esto lo empezaron a plantear muchísimas mujeres, ejemplo de ello fue Clara Zetkin, alemana, antes de la Primera Guerra Mundial, que bueno, fue fruto de esta mujer de que celebremos el 8 de marzo. O sea, que el 8 de marzo, que tiene que ser pacífico y que tiene que ser de todo el feminismo, bueno, pues hay que agradecérselo a Clara Zetkin, el que ya lo planteó. Pero esta mujer, Clara Zetkin, antes de la Primera Guerra Mundial, intentó ella y creó un movimiento, de hecho fue la primera conferencia que hubo de paz de las mujeres, junto con otra mujer también muy importante, como era Rosa de Luxemburgo, a la cual ella se unió. Clara tuvo que estar en la cárcel precisamente por haber intentado luchar parar la Primera Guerra Mundial. O sea, que ya esto viene de antiguo, o sea, en donde las mujeres ya han planteado y han luchado porque no hubiera guerra, hubiera paz. Claro, desde el punto de vista teórico, nuestra compañera que el otro día, San Segundo, Rosa, bueno, pues podría hacerlo teóricamente. ¿Por qué motivo es así? ¿Por qué el patriarcado es violento? ¿Por qué el patriarcado quiere invadir al otro? ¿Y por qué el patriarcado plantea la violencia? Y nosotras, evidentemente, y eso lo puede teorizar, estamos en otro campo. Eso no quiere decir que haya algunas mujeres que son mujeres, pero efectivamente puedan entrar en otro campo. Pero evidentemente ya desde el siglo XIX ha habido un papel muy importante de las mujeres luchando para evitar las guerras. Bueno, en el caso de Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin montaron la primera conferencia mundial por la paz. Después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial también hubo conferencias organizadas siempre por mujeres. O sea, las conferencias que se han planteado para luchar contra la guerra y organizar el tema de la paz han sido mujeres. Y yo creo que en ese sentido han tenido un papel muy importante. Pero es que ya en el siglo XX, ya el siglo pasado, en el que yo soy mayor de ese siglo, pues en ese siglo ha habido muchas mujeres que también han trabajado por el tema de la paz. Bueno, yo recuerdo, porque estuvimos por una Europa desnuclearizada y por una Europa pacifista, en donde está el Movimiento por la Paz, con otros movimientos, pues mujeres, por ejemplo, como Petra Kelly, que era pacifista, era verde, y sería muy importante que ahora ese movimiento estuviera también en la Alemania. Desgraciadamente, bueno, con ella y con otros grupos de ese momento desaparecieron. Bueno, pues jugó un papel también muy importante para crear un movimiento pacifista en Alemania en un momento difícil, como era la época de los años 80, que fue donde ella tuvo más papel activo. O sea, yo creo que ha habido muchísimas mujeres que han hecho un trabajo concreto. Y fijaros, hay que recordar, por ejemplo, a Leymah, es que yo pronuncio fatal los nombres, pero es Leymah, una mujer de Liberia que jugó un papel de crear un movimiento de mujeres contra la guerra civil que había en Liberia, que era un horror, porque allí estaban en Liberia prácticamente niños, yo tengo fotos horrorosas, con la cabeza jugando a la pelota. Bueno, pues ella creó un movimiento de mujeres para intentar parar la guerra en Liberia. O sea, que ha habido ya cercano a nosotros. Bueno, o el caso de Rigoberta Menchú, una mujer indígena guatemalteca que ha planteado también lo que significaba la situación en Guatemala. Bueno, y así podríamos citar a muchísimas mujeres. O sea, que yo creo que las mujeres han intentado jugar un papel muy importante para evitar los conflictos. Ahora, evidentemente, si ahora vemos la situación actual, pues claro, en las fotografías vemos que son los que hacen la guerra figuras de hombres, pero los que intentan solucionar las guerras también figuras de hombre. Incluso algunos se plantean como premio Nobel porque van a conseguir parar la guerra entre Rusia y Ucrania, como es el caso de Trump. O sea, una cosa que te lo lees y dices, esto es de broma. O sea, este señor, ¿cómo puede plantearse que quiere efectivamente que le den el premio Nobel? Bueno, yo creo que nosotras, que somos, porque va unido al ser feminista, el ser pacifista, tenemos que plantearnos
que a pesar de las dificultades que pueda haber, podemos seguir trabajando por luchar por la paz. Y ha habido movimientos. Aquí mismo en Andalucía, yo recuerdo cuando estuve trabajando como MPDL en Bosnia, había un movimiento específico de mujeres contra los conflictos, que era salió de Córdoba, una compañera, bueno, y jugaron un papel muy importante de reconstrucción con las mujeres de la guerra de la ex Yugoslavia, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahora quizá estamos tardando, porque hemos tardado en empezar a movernos, aunque es verdad que el gobierno español, pero el presidente de gobierno ha empezado a hacer más declaraciones antes que nosotros nos hayamos movido por intentar ayudar a parar este horror que estamos viendo. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos un papel muy importante el movimiento feminista y lo vamos a hacer. O sea que en su día intentamos, ha habido grupos como fueron las Mujeres de Negro, entre palestinas e israelíes que trabajaban juntas. Ahora se las han cargado a como tal movimiento y no están funcionando. Pero yo creo que nosotras, que somos un rol y somos portadoras de paz, porque hemos traído la vida al mundo. Entonces, una madre que ha traído una vida al mundo no puede permitirse enterrar a su hijo. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. Ha dicho una cosa muy importante, hablando de nuestra querida presidenta, de la Comunidad de Madrid, mujer feminista. Los hombres nos echan en cara últimamente en redes que asociamos directamente los hombres con el machismo y nos piden que pongamos hombres machistas. Nosotras también deberíamos poner mujeres feministas, porque desgraciadamente hay perfiles de mujeres que no lo son. Y este es un claro ejemplo. ¿Cómo crees que se relaciona en concreto el feminismo con la paz? ¿Qué aporta esta mirada? Y podríamos decir que sin el feminismo no hay una paz real. Hombre, para mí es claro, es que va unido. Para mí el feminismo, igual que digo también que es verdad, el feminismo es socialista, y si no el socialismo, si no es feminista, no es socialista, pues lo mismo pasa con el tema de la paz. O sea, si no hay paz, si no hay feminismo, por razones de la igualdad, pero por razones de que queremos solucionar los conflictos. Me gustó mucho ayer una frase que dijo Rosa Sansegundo, permíteme que te cite 2 veces, que dijo que los hombres eran los que planteaban los problemas y las mujeres las soluciones. Pues es verdad. O sea, nosotros queremos ir a la solución. Y en ese sentido, fijaros que Naciones Unidas planteó en el 2000 la resolución 1325, que era una resolución que por primera vez se planteaba en Naciones Unidas cómo las mujeres tenemos que entrar a evitar los conflictos, pero durante el conflicto cómo podíamos intentar participar y post-conflicto seguir trabajando. Bueno, esto se planteó para que, a raíz precisamente de lo que había ocurrido en la guerra de la Yugoslavia, pues de qué papel había que hacer de reconstrucción. Claro, la resolución 1325, que la vamos a celebrar ahora, el aniversario, pues no se está cumpliendo, o sea, ni se está cumpliendo para que las mujeres participen activamente en cómo resolver los conflictos, y ya lo veis que cuando algunos se sientan a decir que van a solucionar los conflictos son hombres, mujeres no existen, y desaparecen. Las figuras son impresionantes, porque ves a unos señores allí muy serios, en donde ellos lo que se plantean es cómo quieren seguir viviendo más de los 100 años y que pueden vivir, como es el caso de esa conversación que le encontraron a Putin y a Trump. Bueno, pues nosotras solucionamos los conflictos. Y la resolución que vamos a celebrar ahora, yo creo, Carmen, que tu asociación y todas nosotras tenemos que ver cómo potenciamos esa resolución 1325 de Naciones Unidas, porque fue clave, fue clave en que por primera vez las mujeres se nos introdujera en la resolución de los conflictos. Pero, desgraciadamente, ha quedado en el papel. Es verdad que en Naciones Unidas pues hay que darle una pasada, Hay que mantenerlo porque es lo único multilateral que queremos que funcione, pero hay que darle una cierta pasada de que hay que modificar muchísimas cosas. Pero esta resolución que por primera vez nos introdujo, bueno, yo creo que hay que... Y en ese sentido yo sí quiero decir, porque a mí me parece que las cosas positivas que hagamos también hay que hacerlas, o sea, no únicamente sentirnos víctimas, que es verdad que en los conflictos armados las mujeres, desgraciadamente, son las primeras víctimas, las mujeres y los niños, pero también queremos aportar, no únicamente queremos aparecer en la historia como que somos víctimas, sino que yo creo que queremos ver cómo podemos solucionar las víctimas que no son mujeres, sino todas las víctimas, y solucionar los conflictos. Y en ese sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores español está potenciando y ha potenciado el que, primero,
haya mujeres en las embajadas y mujeres diplomáticas, etcétera, cada vez más, pero nos reúne, las ha reunido, yo no soy diplomática, pero las ha reunido, pero yo tuve la suerte de estar, para ver cómo efectivamente en los conflictos actuales que hay, lo reunió en la Plaza de Madrid, a todas las que eran diplomáticas, para ver cómo esta resolución 1325 se ponía en marcha. Y España fuera un poco pionera, igual que ha sido primera para decir que haya dos estados y plantear, entre otras cosas porque yo creo que cuando Pedro, el presidente de gobierno, estuvo con Netanyahu, se quedó tan alucinado del personaje y vivió lo que estaba pasando allí, que salió el primero a decir que aquello era un genocidio. Luego le están criticando porque el genocidio jurídicamente hay que reunir una serie de condiciones, pero sin embargo es claramente un genocidio lo que está ocurriendo allí y lo estamos presenciando en la humanidad. Parece ser que no. Bueno, pues esta resolución 1325 yo creo que es muy importante para que la pongamos en práctica. Porque es verdad que, desgraciadamente, como te dicen los palestinos, el horror que está ocurriendo allí no va a acabar hasta que Estados Unidos quiera. Pero yo creo que las mujeres somos muy potentes y habría que, no solamente en España, sino ponernos en contacto, como en otros momentos lo hemos hecho. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de que también la conoció Matilde, porque ya ha muerto ella, Maj-Britt Theorin, que era una sueca, que ella montó en Naciones Unidas. Primero jugó un papel muy importante en Naciones Unidas y luego posteriormente estuvo de embajadora y luego estuvo en Suecia. Montó lo que era Mujeres por la Paz, y ella montó a diferentes asociaciones parlamentarias de diferentes partes del mundo, lo de Mujeres por la Paz, que yo tuve la suerte de estar con ella y tal. Pues eso tendríamos ahora que volver a lanzarlo. Y aquí, las que habéis estado o estáis en el Congreso de los Diputados, yo creo que también tenéis que impulsar no solamente la resolución, sino impulsar, poneros en contacto con otras parlamentarias de otros países para que efectivamente tomemos otra vez nosotras el protagonismo, no únicamente como víctimas en los conflictos, sino como protagonistas que queremos estar en la resolución de esos conflictos. Yo creo que es lo que podemos hacer. Evidentemente el mundo ha cambiado, pero ese mundo está cada vez falta de valores y nosotras somos portadores del valor de la vida y por lo tanto no podemos permitirnos el valor de la muerte. El horror que estamos viendo en Gaza, pero el horror que hay otras guerras, decía antes Matilde cuando habla de las personas refugiadas, el horror que está habiendo en muchísimas guerras. O sea, yo tuve la suerte y la desgracia de estar en Burundi cuando el conflicto Burundi-Ruanda y claro, veías allí que las víctimas eran las mujeres. Bueno, había algunas que lanzaban a ser las portavoces de la resolución de los conflictos. Yo creo que tenemos un papel que no podemos dejar. Y no, sobre todo, hay una cosa que a mí me parece muy importante. A veces pensamos que no podemos hacer nada, Nos quedamos en la televisión viendo el horror que está ocurriendo, nos ponen todos los conflictos del mundo, no solamente el de Gaza y no solamente lo que ocurre en Ucrania, sino a veces, porque ahora cada vez los tienen más olvidados, otros conflictos. Bueno, pues yo creo que no nos podemos quedar pasivas, porque somos portadoras de la vida y, por lo tanto, portadoras de solución de los conflictos. Y eso yo creo que es muy importante, cada una en la pequeña medida que pueda. Has dado ya unas pequeñas pinceladas, pero a partir de tu experiencia, ¿qué tipo de violencias crees que enfrentan las mujeres en contexto de guerra y conflicto? ¿Cómo resistimos? Mira, las violencias de las mujeres son variadas, pero la primera violencia es de las que les producen violaciones. Esa es el horror, porque esa mujer está sufriendo lo que es un conflicto y encima sufriendo personalmente lo que es el horror de la violación. Pero hay muchos otros tipos de violaciones y eso yo creo que también lo tenemos que tener en cuenta con las miles de mujeres. Fijaros que en este momento en las emigrantes hay muchas mujeres que vienen y muchas niñas que vienen y algunas desgraciadamente se quedan aquí solas porque en el camino, en el trayecto, bien sea el del Atlántico para Canarias o bien sea el del Mediterráneo, pues se les mueren algunas familias y hay niñas que están solas. Bueno, pues sufren no solamente las violaciones, sino que sufren también lo que significa las mutilaciones genitales. Las muchísimas mujeres que vienen a nuestro país están sufriendo lo que son matrimonios forzosos, que es gran parte, que es una violación, los matrimonios forzosos, y que en algunos casos también se están dando aquí en España. O sea que te entera, el maestro o la maestra se entera de que la quieren casar forzosamente. Bueno, pues las violaciones son matrimonios forzosos,
la violación personal, el problema de la trata, que yo creo que es un tema que también lo hemos tratado en este Congreso, y yo creo que es muy importante la lucha contra la trata. Y España es uno de los países más importantes que tiene más trata. O sea, es que yo creo que nosotras tenemos que ser muy activas en la lucha contra la trata. Yo creo que se va a plantear en el Congreso y espero que se plantee y que cada uno se retrate, como ya se ha dicho en este Congreso, pero las violaciones que sufren las mujeres son la violación personal, la violación de matrimonios forzosos, la violación de mutilaciones que se siguen haciendo, y yo creo que en ese sentido es muy importante el que nosotras lo tomemos en nuestra mano. Yo creo que no estamos lo suficientemente activas con el tema de lo que está pasando con la inmigración. Porque si las estadísticas, yo no las tengo, pero para no leerlas, hay una estadística de que están viniendo muchísimas, hasta ahora no era así, hasta ahora prácticamente los emigrantes eran hombres, que luego algunos traían a las mujeres. Bueno, pues ahora está habiendo un porcentaje muy alto de mujeres y niñas que vienen en pateras o vienen por el aeropuerto. Mira, hoy mismo se está celebrando en Madrid el recuerdo de una mujer muy interesante que fue Bernarda, de la República Dominicana. ¿Os acordáis que en los años 80 y tantos, aquí empezaron a venir las primeras mujeres que empezamos a ver emigrantes, eran mujeres dominicanas que venían al servicio doméstico, y esta mujer, Bernarda, que hace un año que falleció, pues esta montó la asociación de Bomade, que eran todas mujeres dominicanas, que se pasó un poco a empezar a conocerse a raíz del problema que hubo con una de ellas, que la mataron la asesinaron por el hecho de ser de la República, ser negrita y de la República Dominicana. Bueno, pues empezamos a tener contacto de que había muchísimas organizaciones, muchísimas mujeres que venían y empezaron a organizarse. Porque para nosotras las mujeres lo que es clave es el equipo, el trabajar en conjunto. Una sola no hace nada. Y se equivoca, esa que cree, y en ese sentido fue positivo lo de las cuotas, porque se empezaban a plantear, no, es que la que vale. No, mire usted, no. El trabajo de las mujeres, y eso nuestras antecesoras lo jugaron. La misma Clara se tuvo que poner en contacto con Rosa Luxemburgo, con una era más comunista y la otra era más socialista, porque tenían que trabajar juntas. Bueno, pues yo creo, y eso se vio también con el voto, con todo, nosotras somos de trabajar en equipo, si no, el equipo es clave, o sea, las asociaciones de mujeres. Bueno, las primeras que vinieron emigrantes, esta mujer, Bernarda, montó la asociación de Bomade. Bueno, luego se han montado algunas otras, pero esta fue una asociación importante. ¿Por qué? Porque las mujeres venían aquí, mandaban el dinero a los maridos y luego te encontrabas ibas a la República Dominicana y a veces te encontrabas al marido sentado con él abanicándose, y la pobre señora aquí en Madrid trabajando en nuestras casas o cuidando a los niños. Bueno, pues yo creo que no somos lo suficientemente conscientes del apoyo que tenemos que dar a las miles de mujeres que están viniendo a nuestro país, muchas de ellas en condiciones de patera, que durante el trayecto, vete a saber lo que las está pasando en muchas de ellas. Bueno, pues yo creo que hay esta asociación, Carmen, también tenéis que ser pioneras para ayudar a esas miles de mujeres que están viniendo. Muchas de ellas que huyen de la violencia de sus países y se encuentran en el trayecto con violencia y luego llegan aquí y no las atendemos. Aunque ya has anunciado bastantes de ellas, ¿qué propuestas concretas podíamos compartir con las compañeras para lograr ese enfoque de las mujeres por la paz? Pues yo creo que las propuestas concretas es que seamos conscientes de que que los conflictos los tenemos que resolver nosotros. Como decía Rosa ayer, ellos plantean el problema y nosotras tenemos que resolver el conflicto. Y no podemos quedarnos calladas frente a esta ola que viene, una ola que intenta deshumanizar al otro, una ola que intenta decir que lo importante es el militarismo, el dinero para las armas, y que el enfoque principal es cuánto tenemos para poder enfrentarnos únicamente desde el punto de vista militar. Evidentemente, yo estoy con la figura de Olof Palme, sueco, que planteaba que la política de la disuasión, que si tú te armas mucho y el otro se armará y al final todos estaremos armados y mucho más gastos militares. Sí, será importante gastos militares, pero para política de disuasión.
Bueno, yo creo que ahí nosotras tenemos que jugar un papel. Decía antes Matilde, y a mí me parece que es verdad, que lo que pasa es que somos perezosas, que hay que escribir, porque lo que queda escrito, escrito está, ¿eh? Aunque luego a lo mejor no te lo difundan, ¿no? Y se quede únicamente la difusión sea lo que digan en TikTok un insensato, ¿eh? Y que lo que plantea es la violencia. Bueno, pues yo creo que nosotras tenemos que escribir sobre que efectivamente somos las portadoras de la paz y, por lo tanto, necesitamos estar presentes en la resolución de los conflictos. Y que yo ahí creo que podemos muchísimo hacer y que lo tenemos que hacer, porque el mundo está complicado, cada vez va a un mundo mucho más violento, un señor que dice que puede tocar un botón y nos puede mandar a todos fuera, pero sin embargo yo creo que ha habido mujeres que han luchado contra este tema y que tenemos que seguir planteando. Todos los actos más importantes pacifistas, quitando el caso de Gandhi y tal, han sido hechos por mujeres, las que han mantenido los temas de paz. Y no podemos permitirnos que eso no sea así. Bueno, nosotros tenemos en este momento, España, es verdad que es un país en principio pacifista, y en principio está en contra de la violencia y la guerra, pero no podemos permitir que estos que dicen que no, que hay que ir... ¿Qué es lo que plantean los grupos ultraderechistas españoles y la derecha española? Pues tiene 3 temas muy importantes. Uno de ellos es la lucha contra nosotras, contra las mujeres, porque quiere que volvamos atrás, que seamos patrimonio de ellas, y nosotros no estamos dispuestas ni un paso atrás. Segundo, contra la memoria. Desde luego no estamos sacando, ellos no quieren recordar nada de lo que pasó con la guerra y los sufrimientos de las mujeres. No, la memoria que no exista. Y por eso en los sitios que están gobernando están quitando la memoria. Y tercero, contra los emigrantes, porque les consideran que nos vienen a quitar nuestros privilegios, pero luego los utilizan. Los utilizan en los campos agrícolas, los utilizan en los cuidados familiares, sin condiciones, y se oponen a propuestas de regularización. Bueno, pues yo creo que nosotras tenemos que unirlo y decir eso. Somos feministas y somos pacifistas. Y, por lo tanto, no estamos dispuestos a que este señor con esa chaqueta negra... Es que si veis las fotografías... si tú... Antes había una compañera que ha dicho que ya no veía la televisión. Yo, desgraciadamente, sí me veo todos los debates y me veo todas las fotografías que puedo cuando tengo tiempo, y te das alucine. O sea, hay señores ahí que salen en congresos, como el que ha tenido el grupo ultraderechista, donde todos muy, muy sentados allí planteando, pues eso, más poder de militar. Bueno, mire usted, eso no, nosotros no estamos por eso. Y yo creo que tenemos muchísimo que hacer y lo vamos a hacer. Yo estoy contenta de estar aquí con vosotras porque creo que somos una fuerza, y esa fuerza pacífica, porque ha sido la revolución que hicieron las sufragistas, en el fondo muchas sufrieron la violencia del patriarcado, pero ellas hicieron una revolución pacifista. Bueno, nosotras somos pacíficas, nosotras no nos gusta no vamos a llevar un arma, no, nosotras queremos la revolución pacífica y mantener los valores que significa el feminismo. Bueno, yo creo que ahí es lo que tenemos que hacer, no callarnos, no sentirnos que no podemos hacer nada ahora, podemos hacer. Cada una en nuestra pequeña esfera. Pues al hilo de lo que acaba de decir Paquita, cuando preparábamos este acto, se nos ocurrió que, igual que decía Matilde, hay que escribir lo que decimos, porque nosotras somos las primeras olvidadas en la memoria y porque además nos apetecía hacerlo en forma de manifiesto, porque pensábamos que la primera forma de acción es manifestarse, ¿no? Es la palabra. Hace poco una influencer de estas de TikTok. Yo sigo las redes sociales primero porque no quiero perder el hilo con mis hijos. Quiero saber qué amenazas tienen y cómo les ataca el patriarcado. El patriarcado ataca mucho a través de las redes, de esta sociedad de la información del minuto. Bueno, pues una de estas influencers, que encima es familiar y presume de ser familiar de Álvaro Pombo, premio Cervantes, fundador de UPyD, ahí lo dejo, decía que leer está sobrevalorado y que no te hace mejor persona, ¿no? A mí esto me ha servido para hacer debate con bastantes amigas de mis hijos, mis propios hijos. Y yo les decía que diga eso ella, precisamente, que es una mujer. Evidentemente hay gente mala persona que lee
y no te hace mejor persona, pero te ayuda a tener criterio. Y en eso las mujeres, y te ayuda a ser libre, sobre todo. Hablaba antes una compañera de los apellidos de las madres. Bueno, pues yo voy a hablar de los apellidos de mis abuelas. Mi abuela, por la que llevo el nombre, fundó las primeras escuelas para mujeres rurales en Jaén. Todas sus hijas leían. Para mí eso no me parecía importante. No me parecía importante porque yo este relato lo conocí ya cuando tenía 15 años. Porque algo que imponen los autoritarismos son el silencio, el relato. Nos roban el relato, y sobre todo a las mujeres, y sobre todo cuando ha habido una guerra. Entonces, que alguien niegue la lectura y sobre todo una mujer es algo preocupante. Si todo el mundo tiene que leer, para tener criterio, tiene que dejar por escrito lo que piensa, las mujeres más. Porque el leer, que ellas piensan que es algo que todo el mundo tiene, y la educación es algo por lo que han luchado muchísimas abuelas. Yo, por ejemplo, soy la primera mujer que pudo ir a la universidad dentro de esa generación, y soy su bisnieta, la bisnieta de mi abuela, Lucía. Y llevo el apellido, mi primer apellido, el de mi padre, es el de mi abuela, que tuvo la valentía de ser madre soltera en una época donde se la castigó muchísimo y ser consecuente con sus ideas. Era una militante de la CNT.